estrellas plateadas de tanto mar. Este mar que tampoco existe, no, ni sus ondas de algas bajo tus pies suavemente acariciados, ni la invocación de tu cuerpo rota contra mi cuerpo. En tu esfera renace el rito, rama de olivo interno, rota mano resbalando desnuda por el cuerpo, juntándonos tú y yo como los largos paseos hacia el margen de esta sombra que renace deseos en las voces, caracolas de sal en la cintura, galopada cintura que se abisma cimbreante como un río. Nostalgia de la ternura. Naciste sonrosado, largo, desde los pies a la cabeza, aquella noche a las 11:30. Y sonreías. Mamá te relataba algunos cuentos, como aquel del lobo malo de la leyenda que yo transformaba en bueno. Pero rápidamente protestabas, siempre sonriendo, que te sabías aquel cuento y así no acababa. Y me mirabas con los ojos muy abiertos cuando te leía algún verso de Homero. Jugabas con total vitalidad y fantasía, y los juguetes en tus manos se deshacían entre espacios multicolores. Has cumplido ya 21 años y comprobarás que en la ley humana todo cabe. Mas el futuro y el juego son tuyos, no de los otros. Has de resolver con tu voluntad. Todo es aprendizaje, incluido el mal. Qué sucia jugada, pero el corazón puro en eso gana. ¿Recuerdas aquella celebración? Íntima hacia ti misma, la compra de una pluma estilográfica, con el primer dinero de tu primer trabajo. Habías dado clase a un niño rubio, que quedó retrasado en sus lecciones. Y ese momento de celebración te ha llevado hacia otro muy lejano, hacia tu primer acto de escritura. Con la plumilla leve de metal, impregnada de tinta, intentabas hacer palotes. Era la casa de mis tíos. Sentada ante una mesa de madera tosca y sencilla, evoco aquel lugar, umbrío y refrescante, de una humilde cocina que daba a un patio soleado. Mi tío aparejaba con manos expertas los flejes metálicos de las garrapiñerías. Olía a brea y diminutos clavos pendían de sus labios. Mi tía, de cabellos blancos y toda vestida de negro, con sus gestos tan adorables, peinaba con gusto mis trenzas, me aconsejaba hacer palotes rectos con la pluma de mango de madera que ella me había comprado. Para mí todo un mundo. Qué cosa tan extraña el desafío del blanco papel. Solo hacía rayas rectas con el plumín leve y metálico. Mi tía es el instante. Parece ya que de otra vida. Serranías. Por los senderos de las serranías alicantinas aún se siente la fragancia de romeros y tomillos y se admira de los perfiles rocosos su poderosa desnudez. Instantes precisos, únicos, perfumados de recuerdos. Instantes para seguir el camino libre, soportando del sol su luz, bajo el crepúsculo dorado de huertos y olivos, como si las siluetas del ser humano lucieran suavemente melancólicas, caminando imprecisas entre efímeras flores. Por el camino del barro, hojas brillantes de acacias y un lomo fino de río sobre piedras centenarias. Las higueras aproximan su raíz oscura al agua y celosías parecen sus mitológicas ramas. Cómo vuelan las abejas perdidas en la flor blanca y pensar que el sol derrite la piel de Sierra Nevada. Qué esbeltos esos cipreses nimbados de sol y calma, haciendo de fortaleza como quien no hace nada. Pues que entre el hombre y la tierra hay circunstancias que engañan. No es más fuerte el que más manda.
pues que de altas torres sin las rocas que las guardan y que del viejo palacio sin árboles por muralla. Qué difícil referir este camino de magia. Al bullicio del día se une el rumor dulce del agua. El cielo se cierra en la ciudad, resbalando su oscura ventana por el ennegrecido asfalto urbano. Es fría y dura esta noche, porque existe el desamparo, porque la naturaleza se hace hostil, porque mi impulso es huir de este ambiente. A pesar de todo, mi cuerpo está protegido con una chaqueta de fibra y camino hacia casa. Mi mirada persigue las heladas gotas de lluvia, casi nieve, que arañan la luz solitaria de las farolas. La destemplanza me lleva a la melancolía. ¿Por qué busco siempre la tierra templada? Podemos competir con la naturaleza. Ahora tengo a dónde ir, y la calle inhóspita se queda al otro lado del muro. Cambio el desamparo por un mundo de referencias domésticas, las que he ido acumulando. Cambio la hostilidad por el refugio. Las cosas, con este progreso, deben cambiar. Surgió este poema. Se titula Cercos de hierro. Los conflictos instalan cercos de hierro en la garganta del hombre, acuchillando la sangre ignoblemente. Hay conflictos que cambian la negociación por el negocio y hacen de la concordia el rencor, porque el acero y el petróleo han tejido guetos en el corazón y el abuso facilita el uso de las armas. Los conflictos engendran enfermedades y no respetan fronteras, circulan libremente. El conflicto es libre, pero la mujer y el hombre también son libres. Libres para cuidar los frutos de su jardín, libres para arrancar los cuchillos de su cuerpo, libres para hacer de los cercos de hierro infinitos oasis en el desierto, libres para hacer de la cultura la urdimbre del progreso. Ya no sirven las guerras para alfombrar el suelo del amo guerrero. La memoria de Europa lo sabe muy bien, que eso es el pasado y lección de bibliotecas y museos. Recordemos con el pueblo iraquí el esfuerzo de Gilgamesh, señor de la guerra y primer héroe civil en el tiempo, que en su tierra de Mesopotamia, la de Abraham, lloró amargamente por el amigo muerto. Tierra entre ríos, tu fertilidad de líquido te mata. Es un placer tenerte aquí, Tina, con nosotros, aquí en Espacio Irán. La poesía de Tina, con tanta separación, cambia mucho de uno de los poemarios al otro, ¿no? Es algo que llama la atención cuando de un poemario, por ejemplo, y vamos a tener poemas de uno y de otro, precisamente los vamos a poder comparar, como en uno es más Tina mirando hacia adentro, más personal, más, incluso llegaban a decir más hermética, ¿no? Menos comprensible para el que está fuera, y sin embargo en Laberinto de Luz, como si, los poemas se vuelven mucho más cercanos al lector y mucho más comprensibles. Es como Tina mirando hacia adentro y Tina mirando hacia afuera, hacia el mundo, ¿no? Era quizás el paso que faltaba, que era unirse con el mundo. 24 años son, ¿no? 24, 23, 24 años de separación entre uno y otro es un largo recorrido para un segundo poemario. Todo lo que son las poesías van referidas siempre a lo que son las vivencias, las experiencias. No se trata simplemente de escribir un verso, digamos, corrido o la pluma, sino que son poemarios que están sobre todo centrados en experiencias que le han ido ocurriendo. Hay uno, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho, que era el de la estilográfica, ¿no? Era el Celebración, en el que nos cuenta pues, cómo consigue su primera estilográfica. Entonces, lo vamos a recitar, no quiero tampoco desvelar demasiado del poema,
pero se muestra descriptiva, se muestra narrativa y se muestra precisamente como una especie de retrato de vivencia del pasado. Me llamaba mucho la atención también en una entrevista que tenías en una radio, que pude escuchar, pero la grabación fue en 2007 o 2008, no me acuerdo cuál fue, era en Alicante, y allí describías la poesía como palabra esencial. Y yo casi rellenaba la definición que dabas de poesía como poesía esencial en el tiempo, que era la definición que daba Antonio Machado. Y de hecho, cuando vas recorriendo algunos de los versos de Laberinto de Luz, con estas imágenes, por ejemplo, en la de celebración que decíamos, realmente la imagen que trasladas es del mismo modo, no en el sentido pictórico, sino en el sentido literario, del mismo impresionismo, de la misma imagen que cuando Antonio Machado, por ejemplo, abandonaba Soria y se iba a Baeza, Jaén y toda esta zona, se dedicaba a recordar cosas ocurridas y escribía también poemas muy descriptivos narrativos en ese mismo sentido. Me llamaba la atención que coincidiera la definición de palabra esencial o la palabra esencial en el tiempo. Luego hay otra cosa muy llamativa de lo que es la poesía de Tina, que es la referencia continua a la naturaleza, el elemento natural, el tenernos que unir con la naturaleza como un símbolo, quizás como en el Renacimiento, de armonía, ¿no? Dentro de lo que eran los tópicos literarios, el locus amoenus y el aurea mediocritas, ¿no? El separarse de la vida mundanal, del ruido, y el acercarse a esa naturaleza más armoniosa, en la que nos encontramos con más espacio, con más aire, por así decirlo. Entonces, Tina utiliza mucho los elementos de la naturaleza y nos acerca en muchas ocasiones a esa naturaleza con elementos además que son de tu tierra, de Alicante, que podemos encontrarnos con el Mediterráneo, podemos encontrarnos con un montón de elementos que son más ¿no? Con lo cual tenemos también esa identidad con la tierra, por así decirlo, ¿no? Pasando de la tierra a lo que es la luz. Luego, por último, sí quería señalar un último tema que aparece bastante, que es claro, mezclándolo con las vivencias y con lo que son las experiencias, y ya que hemos hablado de la poesía como palabra esencial en el tiempo también es un elemento que encontramos en varios de los poemas, ¿no? En forma, como hemos mencionado, de recuerdos, en forma de no ya solamente la vivencia del ayer, sino una vivencia ya madurada, ya recordada de un pasado, podríamos decir, lejano, ¿no? Bastante lejano, vista con ojos de hoy y sentida con ojos del ayer. Estoy de acuerdo, si se me permiten unas cuantas palabras, con Héctor en que el primer poemario era un laberinto de tierra, es verdad, por lo tanto más hermético, y en el segundo se observa una apertura del ser, en palabras de Heidegger. Pero sigue siendo un laberinto. Mi pregunta es, ¿cómo ha ido cambiando su visión del mundo? Y luego, este laberinto sigue siendo un laberinto sin salida. Quizá cuando he puesto laberintos porque pienso que todavía es un laberinto. El laberinto de tierra no quiere decir que sea oscuro ni negativo. Y el laberinto de luz tampoco quiere decir que sea luminoso y la resurrección. Hay como una dualidad que intento resolver, creo que todos intentamos resolverlo, y estoy en ello. Es difícil responder a eso. Pero creo que el próximo libro ya no se llamará Laberinto. Muchas gracias, Tina, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Y muchísimas gracias también al pintor Tudor Cervonescu.